En esta mañana, en este día viernes, hemos iniciado con la parte de infecciones que afectan el tracto respiratorio y vamos a seguir siempre en línea con lo mismo y vamos a ver dos patologías bacterianas que, al igual que las anteriores, afectan primordialmente lo que es las vías aéreas superiores o también tracto respiratorio superior. De las dos maneras es correcto llamarlo. Ambas patologías, si ustedes se fijan, son de etiología bacteriana, lo único que el género y especie, pues para cada una de las patologías cambia. En el caso de la tosferina, si ustedes se recordarán en microbiología, ¿quién era el agente causal de la tosferina primordialmente? El agente bacteriano que causa tosferina. Bordetella pertussis, ¿verdad? Bordetella pertussis. Y en el caso de la difteria, ¿quién es el agente etiológico bacteriano? Corynebacterium diphtheriae, ¿verdad? Difteria. Ambas patologías, fíjense bien, tienen manifestaciones clínicas, signos y síntomas, pues que son diferentes en cada una de ellas. Pero lo que resalta en común quizás de estas entidades clínicas es que la primera es lo que ya mencionamos, que ambas son de etiología bacteriana, ¿sí? La segunda es que ambas enfermedades son enfermedades que son vacunables, es decir, que a través de la inmunoprofilaxis se pueden prevenir ambas enfermedades. Y la tercera, quizás en cuestión de la patogenia de estas dos enfermedades, cabe resaltar de que las dos casi siempre están mediadas por la producción de toxinas, en donde pues no es tanto la proliferación bacteriana como tal la que causa el daño en el aparato respiratorio, en las vías respiratorias altas, sino es la toxina que produce. Van a fijarse ustedes que en la tosferina el repertorio de toxinas o de exotoxinas es un poco más amplio, a diferencia de la difteria, que solamente tenemos una única, valga la redundancia, toxina que media lo que es la patogenia de estas enfermedades. Los objetivos, pues que ustedes los pueden revisar en su programa de estudio, ¿verdad? Lo que vamos a ir abarcando en esta clase. Y pues bueno, vamos a empezar con las generalidades de la tosferina, en la cual pues hemos mencionado ya al inicio de que es una infección de carácter agudo, ¿verdad? Que ya habíamos dicho que afectan las vías respiratorias altas o vías respiratorias superiores causadas por Bordetella pertussis. Cabe recalcar de que hay otras especies de Bordetella que pueden causar lo que es tosferina, como en el caso de Bordetella parapertussis, pero esa especie lo que causa es una tosferina más leve en comparación de la causada por Bordetella pertussis. También tenemos otra especie que se considera de carácter zoonótico, que es Bordetella bronquiséptica, que causa lo que es tosferina o una especie de tosferina en animales domésticos como gatos, como perros e incluso también neumonías en cerdos. Entonces, por eso es que también esta especie, Bordetella bronquiséptica, se le considera también una especie zoonótica que puede afectar eventualmente al humano, pero no es la regla. Y también tenemos Bordetella holmesi, que es una especie recientemente identificada, pero que únicamente se asocia a casos de tosferina en lo que es en pacientes inmunocomprometidos. Ahora, la principal de todas ellas que he mencionado es fácil, ¿verdad? Que nos recordemos de Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. Ahora, recordando algunos aspectos microbiológicos básicos que se vieron el siglo pasado, es que estas bacterias son bacilos aerobios, ¿verdad? Que presentan reacción al Gram de manera Gram negativa
y que presentan un carácter pleomórfico en algunas situaciones. ¿Qué quiere decir eso de pleomórfico? Que la morfología puede variar, ¿verdad?, de este microorganismo. En algunas situaciones incluso no se ve tanto de forma como de bacilo, sino a veces se presenta en forma de cocobacilos, gram negativos. Pero de manera general lo vamos a dejar así, como bacilos gram negativos pleomórficos, para no entrar en detalle con respecto a la morfología del microorganismo. Es un microorganismo de crecimiento lento, al igual como lo vamos a ver con Corynebacterium diphtheria, y que es exigente para el cultivo. No se utilizan los medios de cultivos habituales del laboratorio para poder obtener el aislamiento de esta bacteria. Ustedes se darán cuenta cuando veamos la parte del diagnóstico microbiológico cuáles son los medios de cultivo que se utilizan para poder aislar esta bacteria, ¿verdad? Y que para ello también se requiere el uso de medios selectivos para poder aislar este microorganismo, puesto que la mayoría de las muestras clínicas que se obtienen, pues viene aparte de muestras clínicas que son de origen contaminado con microbiota. Entonces lo que se quiere o se requiere en esos medios es poder inhibir bacterias que sean acompañantes de la microbiota y que únicamente pues crezca la bacteria patógena en estudio, en este caso pues las bordetelas. Ahora, con respecto a los factores de virulencia, vamos a ver a medida vaya pasando la clase cuáles son los factores de virulencia que se encuentran primordialmente en este agente. Y se menciona pues que dentro de todos quizás el más relevante de todos ellos es esto, la toxina de la tosferina. En otros libros no lo van a hallar con este nombre de toxina de la tosferina, sino como toxina pertussis o toxina pertúsica. Entonces, para que ustedes lo tengan en mente dentro de la sinonimia pues de estas toxinas. Dentro de los objetivos menciona que hay que ir paso a paso para mencionar lo que es la patogénesis de esta enfermedad. Como habíamos dicho, afectan las vías respiratorias superiores, en donde juega un papel importante la puerta de entrada para este tipo de microorganismos, que sería la puerta de entrada, la nariz, ¿verdad? Las narinas, a través de gotículas con saliva o secreciones respiratorias o flush, ¿verdad? Estas gotículas respiratorias que contengan a la bacteria van a ser inhaladas y van a entrar a lo que es a las vías respiratorias altas por la nariz, ¿sí? Después de que estas bacterias fueron inhaladas a través de esos aerosoles, viene el segundo paso importante dentro de la patogenia, que es el proceso de adhesión de la bacteria. A través de qué elementos bacterianos es que las bacterias realizan estos procesos de adhesión, ¿se recuerdan ustedes? De manera general, ¿cómo se llamaban esas estructuras bacterianas que median la adhesión de las bacterias? Ese es uno, pero en general, si median la adhesión se le llaman adhesinas, ¿verdad? Adhesinas, exacto. Y mencionan los compañeros que hay fimbrias, exacto. Vamos a mencionar que dentro de las adhesinas que tienen estas bacterias, esta bacteria de Bordetella pertussis, son prácticamente 3 adhesinas las principales, ¿verdad? La primera es las fimbrias que mencionan los compañeros, ¿verdad? La segunda es la hemaglutinina filamentosa y la tercera es la pertactina. Esas 3 proteínas estructurales le sirven a lo que es a la bacteria a mediar la fijación a este tipo de epitelio. La característica que debe de cumplir el epitelio respiratorio es que sea ciliado para que se pueda dar esta adhesión. Estas proteínas estructurales se van a tener que fijar a receptores del tipo integrina que estén presentes pues en la superficie celular de la mucosa respiratoria. Después de ese proceso de adhesión viene un proceso de multiplicación de la bacteria sobre ese epitelio respiratorio, lo cual va
aumentar o incrementar lo que es la secreción de moco. ¿Por quién va a incrementar esta secreción de moco en el epitelio respiratorio? Por las células. ¿Cómo se llaman esas células en forma de copa? De forma de copa, que están en el epitelio respiratorio y que secretan moco. No. Células caliciformes, ¿verdad? Las células caliciformes. Entonces las células caliciformes van a aumentar su secreción de moco. Pero ¿qué sucede con esto? Vamos a verlo más adelante en una diapositiva. Es que los mecanismos de patogenia que causan algunas toxinas van a provocar lo que es parálisis y destrucción del mecanismo mucociliar que presentan las células epiteliales. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a poder ver en esta diapositiva, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, el epitelio respiratorio en su extremo apical prácticamente se presentan lo que son esas proyecciones o apéndices, ¿verdad?, que se llaman cilios, y que la función principal dentro de estos cilios, si ustedes se recuerdan, ¿cuál era la función primordial de los cilios en el epitelio respiratorio? Arrastrar el moco o ejercer un mecanismo de barrido, ¿verdad?, para que la mucosidad que puede llevar bacterias patógenas, detritos celulares o cualquier otra cosa que que no es habitual en el árbol respiratorio salga y se pueda expectorar. Ahora, mencionábamos en la diapositiva anterior que los mecanismos de el movimiento de los cilios, ese movimiento ciliar va a estar interferido o bloqueado. ¿Y quién lo causa? Otra toxina que se le conoce como citotoxina traqueal. Entonces la citotoxina traqueal lo que hace primordialmente es eso, interferir con el movimiento ciliar de la mucosidad en el árbol respiratorio. Y tenemos otra toxina también no menos importante, que es la toxina dermonecrótica, que tiene actividad vasoconstrictora, ¿verdad? Y que también tiene actividad como, por así llamarlo, como un tipo de quimiosina que va a permitir la extravasación de los leucocitos en el epitelio respiratorio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le conocemos a esa parálisis de los cilios respiratorios? Le podemos dar un nombre propio. Ciliostasis, exacto. Cuando digamos ciliostasis, nos estamos refiriendo a la parálisis que tienen estas microvellosidades o cilios que están en el epitelio respiratorio. Cabe mencionar también que la toxina pertúsica o la toxina de la tosferina también puede participar como adesina, fíjense bien, favoreciendo o aumentando la afinidad que tiene la hemaglutinina filamentosa hacia sus receptores específicos en el epitelio respiratorio. Entonces, si se fijan, aquí también la toxina, una cosa bien llamativa es eso de que la toxina pertúsica también puede ser parte como una especie de adesina, pero constitutivamente no la consideramos como tal porque no es estructural de la bacteria, sino que la secreta como tal. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Ahora vamos a describir lo que es ya propiamente hablando referente a lo que es las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con tosferina. La tosferina en otros países también se puede conocer como tos convulsiva o tos paroxística por esa característica que tiene la enfermedad de que es una enfermedad tusígena prolongada. ¿Qué quiere decir eso de tusígeno? Que produce tos, ¿verdad? Pero como menciona allí, es una tos prolongada. Por eso los chinos en algún momento de la historia le llamaron tos de los 100 días,
porque prácticamente es un periodo bastante prolongado en el que puede tener los niños, más que todo en edad preescolar, esa tos persistente. ¿Y qué quiere decir eso cuando nos referimos a que es una tos de carácter paroxística o paroxístico? Es una tos violenta, súbita y repentina que presenta el paciente, ¿verdad? Con accesos prolongados de tos. Y esos accesos prolongados de tos causan en el individuo pues cierto grado de hipoxemia. ¿Por qué causará hipoxemia en un individuo que tiene una tos demasiado persistente? No tanto que se cierre la tráquea, sino que prácticamente no, así casi igual que ella, ¿verdad? No está respirando bien. Es tan repetitiva esos accesos de tos, que ya vamos a ver en cuánto podían dar esos números de tos, ¿verdad? Que no deja que los tejidos pues se perfundan adecuadamente, y eso pues en algún momento se va a traducir en cianosis en el individuo. Ahora, la enfermedad como tal se puede clasificar en 3 fases, o el desarrollo de la historia natural de la enfermedad se da en 3 fases. Una se le denomina fase catarral, que es la fase prodrómica de la enfermedad. La segunda es la fase espasmódica y la tercera es la fase de convalescencia. Ahora, la fase catarral, fíjense bien que inicia como un cuadro que no logra diferenciarse de un catarro o resfriado común. Entonces los síntomas son de carácter general los que se presentan durante la fase catarral. Puede presentar el paciente lo que es lagrimeo, coriza, puede presentar también rinorrea y tos, pero de carácter leve. Entonces, estos signos y síntomas, como ustedes se darán cuenta, o si ya se los mencionaron en alguna clase, pues son prácticamente indistinguibles si el paciente pues está iniciando lo que es un proceso de resfriado común. Por eso pues se le denomina fase catarral o periodo de prodromo. En este caso se da durante esta fase. Ya después pasará a la siguiente fase, que es la fase espasmódica, en donde la tos se va haciendo más frecuente y con accesos repetitivos, ¿verdad? Es lo que les decía, que puede darse pues accesos de tos que pueden ir desde 5 a 10 golpes de tos en un proceso inspiratorio. ¿Se imaginan que no deja ni siquiera que el paciente pueda volver a inspirar para poder volver a agarrar aire del mismo acceso de tos repetitivo que se puede presentar en el individuo? Una característica que se presenta durante la fase espasmódica es que se presenta lo que es un estridor inspiratorio que se le conoce como canto de gallo, en donde pues los libros mencionan que esto es audible, es decir, ni siquiera es necesario que pongan el estetoscopio para escuchar esa especie de chiflido inspiratorio que el paciente presenta después de que pasó el paroxismo, o sea, los accesos de tos repetitivo. El paciente queda con ese gallo audible. Ahora, ¿a qué se debe que el paciente presente ese estridor inspiratorio? ¿Por qué creen? Por un estrechamiento que sucede en la glotis del paciente. Se encuentra ya inflamada, se encuentra edematosa, entonces eso prácticamente favorece a que se pueda oír ese canto de gallo. Ahora, fíjense que en pacientes adultos es casi frecuente o común de que después de que el paciente pasa un periodo paroxístico de tos, venga acompañado después de ese paroxismo lo que es el vómito. En adultos y en adolescentes eso es lo más frecuente, en cambio en niños pequeños no lo es. Entonces este vómito
acompañado de una tos paroxística, ¿sí?, y todavía que se escuche ese estridor inspiratorio como canto de gallo, le ayudará muchísimo para establecer diagnóstico en un paciente adulto, ¿sí? También algunos mencionan que en la tercera parte de los casos de las personas que tienen tosferina, también después del periodo paroxístico, de la fase espasmódica, o paroxística, es que viene lo que es el tapón de moco. ¿Qué quiere decir eso? Que la acumulación de la mucosidad es tan grande y que después de que pasó ese proceso paroxístico se pudo liberar toda la mucosidad y el moco que estaba prácticamente atorado en las vías respiratorias altas, a consecuencia de la ciliostasis que habíamos mencionado. ¿Qué otras situaciones pueden ser evidentes también en el paciente que está cursando esta fase paroxística de la enfermedad? Es que también se puede evidenciar distensión de las venas del cuello, ojos saltones, no es que sean sapos, ¿verdad?, sino es que se da un cierto exoftalmos, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces los ojos salen de las cuencas oculares. Puede haber protrusión lingual, ¿verdad?, al igual como se ve en esta pobre criatura, ¿verdad? Y en algunos casos también se puede ver cianosis. ¿Por qué es que ocurre todas estas situaciones de que se distiendan las venas del cuello, los ojos se salten, la lengua se saque, ¿verdad? En este proceso de tos es por el aumento de la presión intratorácica que está sufriendo lo que es el paciente. Entonces eso favorece también pues que las venas del cuello pues se regurgiten con sangre también, y por eso pues que se distiendan y se hinchen, o bien ese aspecto de que están hinchadas. Obviamente esto solo es visible durante el periodo de tos. Los paroxismos son muy variables en número, algunos pueden presentarse desde varios por hora, fíjense bien, hasta 5 a 10 en todo el día. Entonces no hay un número fijo como para decir que nos sirve de criterio diagnóstico el número de paroxismos tusígenos que llegue a presentar el paciente durante un día. Entonces puede ser variable. Como no hay una perfusión adecuada de los tejidos por esa hipoxemia a causa de esos paroxismos, la fatiga es creciente en el individuo y también puede haber pérdida de peso en los niños más que todo, bueno, y en adultos también. ¿Por qué es que hay pérdida de peso en los individuos con esta enfermedad llamada tosferina? ¿Qué se pueden imaginar? No tanto por el vómito. ¿Cómo? Fíjese que fiebre no hay mucha. Porque no, sí, obviamente no come, pero ¿por qué no come el paciente? Porque prácticamente el hecho de comer le desencadena tos. Entonces la ingestión de los alimentos es un desencadenante de una crisis paroxística de tos. Entonces el paciente, al tener eso en mente, pues el que tiene estado de conciencia, pues prefiere a veces mejor no comer por saber que va a caer en un grado pues de severidad con el proceso paroxístico de tos que va a presentar. Entonces por eso es que va a haber pérdida de peso en los niños más que todo, y aunque también en adultos. ¿Por qué está en negrita eso? Porque lo acabamos de mencionar aquí. Miren, la fiebre es infrecuente. A pesar de que es una infección de naturaleza bacteriana, la fiebre es infrecuente. No va a exceder los 39 grados centígrados si llegara a haber fiebre en estos niños o en estos pacientes. Cuando la tos empieza a remitir después de las 4 semanas y empiezan a que los paroxismos tusígenos se vuelven menos frecuentes, entonces ya el paciente ha entrado en una etapa llamada de convalescencia, que puede ir remitiendo lo que es la enfermedad. Este esquema me sirve de mucho para que podamos ver varias cosas. Esto nos lo proporciona la CDC de Atlanta,
para que veamos primero lo que le habíamos dicho de la duración de la enfermedad. ¿Cómo le llamaban los chinos? La tos de los 100 días. Porque miren cuántas semanas dura todo el proceso de enfermedad. Si dejamos que evolucione naturalmente la tosferina, puede llegar a durar 12 semanas o más, ¿sí? Ahora, aquí los presentan los síntomas en varias fases y que ya la habíamos mencionado, ¿verdad? La fase 1, que puede durar alrededor de 2 semanas, que era la fase, ¿cómo se llamaba la fase número 1? La primera. La fase catarral, ¿verdad? La fase catarral, en donde mencionamos todos aquellos síntomas, ¿verdad? De carácter general, como fiebre baja, tos leve, rinorrea, coriza, lagrimeo. La fase 2, ¿cuál era? Espasmódica, ¿verdad? O paroxística, que puede tener una duración de 1 a 6 semanas hasta extenderse hasta 10 semanas, en donde habíamos mencionado todos aquellos signos y síntomas que pueden ayudarnos también a las situaciones de diagnóstico en esta fase. Y la fase número 3, que es la fase de convalescencia, que puede tener una duración de 2 a 3 semanas. Incluso hay literatura que menciona que hay pacientes que pueden llegar hasta 6 meses en presentar todavía esta fase de convalescencia, porque eventualmente, tal vez ya no tan común como antes, como en la fase espasmódica, siguen presentando eventualmente paroxismos tusígenos. Entonces, eso es característico también en algunos tipos de pacientes. Las manifestaciones clínicas, fíjese, en los adolescentes y en los adultos son con mayor frecuencia atípicas, ¿verdad? Pero aquí más que todo en las cuestiones de complicaciones, ¿verdad? No son tan comunes ver complicaciones en adultos, ¿verdad? O en adolescentes, a diferencia de los lactantes, ¿verdad? Si queremos especificar como un grupo o rango de edad, vamos a decir que los niños que estén lactando, los pacientes lactantes, pues obviamente en ellos van a haber mayor cuadros de complicaciones. ¿Qué se puede presentar en estos individuos? Pueden haber hemorragias subconjuntivales, hernias abdominales e inguinales, puede haber neumotórax, presencia de petequias en la cara y en el tronco. Esto a consecuencia siempre de lo que habíamos mencionado ¿de qué? Del aumento de la presión intratorácica que se da durante la fase espasmódica. Ahora, en los adultos, fíjense bien, las complicaciones son menos usuales que lo que se puede presentar quizás en los niños, pero si llegara a haber complicaciones, prevalecen en los adultos más que todo las neumonías, y no una neumonía causada por la bacteria. Ojo, porque ya dijimos, ¿a dónde se queda Bordetella pertussis? En las vías respiratorias superiores, ¿verdad? No va a llegar a afectar el parénquima pulmonar la bacteria, entonces no va a causar neumonía Bordetella pertussis como tal, sino lo que va a haber es probablemente, si hay neumonía a consecuencia de una tosferina, es por una sobreinfección bacteriana, y vamos a tener 2 bacterias que pueden causar sobreinfección bacteriana en adultos: Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Ambas bacterias que son capsuladas son las que prevalecen en los adultos y que pueden causar en algún momento una sobreinfección, ¿verdad? Posterior, ¿verdad? O concomitante con la tosferina. Ya tenía tiempo de no usar esa palabra concomitante, porque hay médicos que no les gusta que la usen, dicen que no existe. No sé si el doctor Quiñones Lazo decía eso, ¿verdad? Creo que sí decía que no existía en el diccionario de la lengua española, pero muchos lo usan y yo la uso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico de laboratorio. Fíjense de que tenemos herramientas que nos pueden ayudar para el diagnóstico, ya sean microbiológicas como los cultivos, moleculares como la reacción en cadena de polimerasa,
serológicas como los enzimo-inmunoensayos, en particularmente las pruebas de ELISA, y también el hemograma, que es como lo más general. ¿Qué vamos a ver en un individuo? Más que todo niños, fíjense bien, niños que cursen con una tosferina, y cuando tengan un hemograma en mano va a haber lo que es leucocitosis con linfocitosis. Eso para una infección bacteriana también no es lo habitual, porque cuando son infecciones de naturaleza bacteriana sí van acompañadas de leucocitosis. Cuando decimos leucocitosis son conteos mayores ¿a cuánto? A 10.000, ¿verdad? Leucocitos por milímetro cúbico, ¿sí? Entonces, en los procesos infecciosos de carácter bacteriano casi siempre predomina lo que es los neutrófilos, ¿verdad? Hay neutrofilia, pero esto por eso en niños hace, no diagnóstico, pero sí ayuda muchísimo en que haya esa leucocitosis acompañada de linfocitosis, ¿verdad? Ahora, también dependiendo del nivel de complejidad que tengan los laboratorios, algunos recomiendan que mejor se pueda utilizar lo que es para la detección del agente, la reacción en cadena de polimerasa para detectar los que son sus ácidos nucleicos. ¿Y cuál es la muestra por antonomasia que se utiliza para el diagnóstico de tosferina a través de pruebas moleculares como la PCR? Es que se utilice el aspirado nasofaringio. ¿Cómo lo hacen eso los médicos? O ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Cuando ajustan una cánula, ¿verdad?, a una jeringa de 10 cc, le inyectan un poquito de solución salina al paciente, ¿verdad?, y se aspira toda esa mucosidad en la nasofaringe, ¿sí? Y eso pues se recolecta en tubos estériles y se manda a los laboratorios de biología molecular para que puedan realizar esa PCR. La OMS recomienda de que esas pruebas de biología molecular que hagan diagnóstico para la tosferina deben de tener los primers o los cebadores adecuados para la identificación de los agentes. ¿Cuáles agentes deben de tener esos primers, los PCR o los cebadores? El primero, el de Bordetella pertussis, otro para Bordetella bronquiséptica y el tercero para Bordetella holmesi, que es la que se recomiendan esos 3 primers, que se tengan esos 3 primers para hacer esa reacción en cadena de polimerasa. Ahora, también tenemos los métodos microbiológicos convencionales en los cuales se debe de hacer un cultivo de esa secreción faríngea que se pudo haber obtenido, ya sea por aspiración o por un hisopado de la nasofaringe. ¿Qué medios de cultivo son los que se deben de utilizar? El medio de Regan-Low o el agar de Bordet-Genjou. Entonces, estos medios, fíjense bien, no son de uso rutinario en el laboratorio. Entonces, si tienen ustedes una sospecha clínica de un paciente con tosferina, deben de indicarle al laboratorio eso, que esa muestra es con sospecha de tosferina, para que se incluyan esos medios de cultivo en la batería pues que ellos van a sembrar de medios de cultivo para poder aislar el agente, porque si se utilizan medios habituales o convencionales, esa bacteria no se va a poder aislar. Se menciona también que los cultivos, cuando se realicen en lactantes y en niños pequeños, tienden a ser más positivos en relación pues a niños de mayor edad y en adultos. Por eso es que las técnicas de biología molecular han venido ahora a querer sustituir pues estos medios tradicionales de cultivo, porque como son métodos más sensibles, puedan ayudar en el diagnóstico tanto en personas adultas como en niños. Y también habíamos dicho que tenemos métodos como ELISA, que son enzimo-inmunoensayos, en los cuales pues se puede detectar la presencia de inmunoglobulina A o inmunoglobulina G, que va dirigida contra Bordetella pertussis, en donde pues para hacer diagnóstico debe de hacerse un pareamiento pues de varias muestras seriadas en donde se observe que hay seroconversión,
Es decir, que haya un aumento de 2 a 4 veces el título serológico, ya sea de esta inmunoglobulina A o inmunoglobulina G, contra el agente causal de la tosferina. Algunos aspectos epidemiológicos claves que hay que recalcar de esta enfermedad es que es una infección de carácter contagioso y muy contagiosa, en donde fíjense desde que puede llegar a afectar de un 80 a 100% los contactos que sean domésticos con personas que no hayan tenido vacuna. Es decir, que casi siempre que una persona no vacunada esté en contacto estrecho con un paciente con tosferina, es casi seguro que la pueda adquirir. La infección se distribuye por todo el mundo y se producen eventualmente unos brotes que se le consideran cíclicos cada 3 a 5 años. A pesar de que los países tengan buenos esquemas de vacunación, estos brotes cíclicos cada 3 o 5 años pues se siguen presentando, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. ¿Por qué pasa eso? Ni idea, ¿verdad? Ya la naturaleza de la enfermedad como tal. En países en vía de desarrollo, la tosferina sigue siendo una causa importante casi siempre de morbilidad y de defunciones en lactantes, y aunque se considera una enfermedad de la infancia, ya vimos que también puede afectar a todas las edades, incluyendo a personas adultas. Y fíjense, la morbilidad y la mortalidad grave se limitan prácticamente ¿a qué grupo etario? A los niños lactantes. ¿Por qué los niños lactantes creen que sean los más afectados por la tosferina? Lo más lógico sería pensar eso, que el sistema inmune del paciente, del niño, no está completamente desarrollado a esa edad. Y la otra situación es que en ese periodo todavía también los niños no han completado su esquema de vacunación, ¿verdad? Entonces, diferente es que a un niño pues se exponga a la tosferina, un niño que tal vez tenga 5 a 6 años, a un niño lactante, ¿verdad? Porque un niño ya de 5 a 6 años probablemente su esquema de vacunación ya está mucho más avanzado en comparación pues con esto de un niño que es lactante, un niño pequeño. ¿Qué se recomienda para prevenir la tosferina? Primero, si se ha hecho una identificación clínica o microbiológica del individuo, hay que tener al individuo en aislamiento. Algunos autores recomiendan que pueda hacerse quimioprofilaxis con antibióticos como la eritromicina, ¿verdad? Para los contactos directos que están en estrecha relación con los pacientes que tengan tosferina. Y lo más primordial es que la clave de la prevención ahorita para la tosferina es la inmunización activa, porque tenemos vacuna para prevenir esta enfermedad. Entonces la principal es esta, ¿verdad? La prevención de la tosferina a través de esa inmunización activa. Bueno, ¿dudas referente a la parte que vimos de tosferina? Fíjese que el reflejo del vómito, porque viene quizás como de manera refleja, no está bien establecido, porque es que en los adultos lo presentan más que en los niños, ¿sí? Ahora, lo que sí hace énfasis la literatura es que ese acompañamiento de vómito después de un paroxismo tusígeno en un adulto que tenga una tos persistente por más de 14 días debe de ser considerado dentro del espectro clínico como una probable tosferina. Pero realmente no les sabría decir por qué es que se presenta el acompañamiento de vómito más en los adultos que en los lactantes, a pesar de que ellos son el grupo más vulnerable para eso. Pero lo podemos dejar de tarea, ¿verdad? Tal vez hayamos una evidencia fisiopatológica de que por qué sucede más eso en los adultos. Buena pregunta, ¿verdad? Lo podemos investigar. ¿Otra pregunta?
Fíjense de los que sí le puedo dar razón de la linfocitosis, porque ocurre la linfocitosis. Porque la toxina pertúsica sí hace reclutamiento de linfocitos, ¿verdad? Entonces, ella sí media esa quimiotaxia, por así decirlo, de esos leucocitos en particular. Bueno, la siguiente parte de la clase es lo que denominamos como difteria, que es una infección pues que afecta prácticamente dos regiones anatómicas. Puede afectar lo que es la nasofaringe y también a nivel de piel. Esto es como la diferencia también contra la tosferina, que en la tosferina no hay manifestaciones cutáneas, pero sí puede haber difteria a nivel de la piel. ¿Causada por quién? Por el agente etiológico Corynebacterium difteria. Si ustedes se recuerdan, Corynebacterium difteria tiene, si más no me equivoco, 4 biotipos importantes en epidemiología, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuáles son? Biotipo gravis, intermedios, mitis, y no sé si ya dije el gravis. Sí, no, bueno, pero son 4. Belfanti, ¿ya? Entonces, son 4 biotipos. El biotipo que se implica más en cuadros clínicos en los seres humanos es el biotipo gravis, ¿verdad? Lógico, gravis, gravedad, ¿verdad? Más asociado a patología en el humano. Las cepas toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae producen una toxina de naturaleza proteica, ¿verdad? En la cual va a poder causar una toxicidad de carácter generalizado. Fíjense bien de que esto es bien importante, porque no quiere decir de que todos los aislamientos que se llegan a hacer de Corynebacterium diphtheriae a ley tienen que causar difteria. La bacteria debe de poseer en su genoma lo que es esa toxina, ¿verdad? Que codifique para esa toxina, y son las que llamamos como tox positivas, ¿verdad? Porque pueden haber bacterias que pueden ser un fenotipo tox negativo, es decir, que en su genoma no se encuentra lo que es los genes que codifican para la toxina. Ahora, hay mecanismos en que las bacterias se transfieren material genético, y dentro de ellos habían unos que se llaman mediados por los bacteriófagos. En este caso, pues los bacteriófagos beta pueden participar en esa transmisión de una bacteria que tenga el fenotipo, es decir, el gen que codifica para la toxina, se lo pueda pasar a otra cepa bacteriana que tal vez no codifica a la toxina. Es importante esto porque quien causa la enfermedad, en este caso en la difteria, es únicamente la toxina. ¿Y cómo se llama la toxina? Toxina diftérica, ¿verdad? Y solamente es una, no son varias como la vimos en la tosferina. Otras características también sobresalientes de este microorganismo es que es un bacilo gram positivo, sin cápsula, es inmóvil y es no formador de esporas. Morfológicamente, si ustedes se recuerdan, no sé si lo vieron en clase en el ciclo pasado, es que tiene la forma, ese bacilo, como en forma de garrote o de mazo. De ahí el prefijo corine, que eso significa garrote en griego, ¿verdad? Porque un extremo siempre es como más ensanchado y el otro extremo es como más delgadito, ¿sí? Entonces da ese aspecto de mazo. Otra situación es la agrupación que tienen las bacterias, estas que se llaman corineiformes, es que se forman, tienen una agrupación, mejor dicho, en forma de caracteres o letras chinas. ¿Se recuerdan que lo vieron eso en el siglo pasado? En forma de letras chinas, la agrupación que se presenta. Y esta coloración que ustedes ven acá, esta es gram, porque es bacteria gram positiva. Esta es una coloración de Albert, que sirve para evidenciar la presencia de esos gránulos metacromáticos, que son los que son responsables de dar ese ensanchamiento en el extremo del bacilo. Que esos son los gránulos metacromáticos o de volutina, como le mencionan algunos libros.
Como les mencionaba, ¿quién es el que causa propiamente la enfermedad? Es la toxina. Entonces, la toxina obviamente debe de unirse específicamente a un receptor específico que se le llama factor de crecimiento epidérmico similar a la heparina. Ese es el nombre del receptor que recibe el que está en la superficie de la membrana para que pueda unirse con la toxina diftérica. La toxina diftérica es una toxina o exotoxina tipo AB. Tiene una región que se va a unir a su receptor, que es la porción B, y la que tiene actividad enzimática, que es la porción A. Entonces, cuando se une a su receptor específico, va a producir lo que es una endocitosis mediada por receptor. La proteína, la toxina es englobada. Después, a través de una serimproteasa, es escindida la porción A de la porción B, y la porción A se transloca hacia el exterior de ese endosoma para que pueda él catalizar lo que es una reacción, ¿verdad?, de ribosilación del factor de elongación 2. Y cuando el factor de elongación 2 se encuentra ribosilado, se inactiva. Entonces, en pocas palabras, lo que hace la toxina es inactivar el factor de elongación 2, presente en los ribosomas. El factor de elongación 2 no es más que una translocasa que media la unión del ARN transportador con el ARN mensajero. Entonces, si está bloqueado ese proceso, la cadena naciente que se vaya sintetizando de proteína no va a poder salir del ribosoma. Entonces, en pocas palabras, ¿qué causa la toxina diftérica? Bloquea la síntesis de proteínas. Y si no hay proteínas estructurales o funcionales, como en el caso de las enzimas, no va a haber vida y va a morir la célula como tal. Ahora, ¿qué vamos a ver dentro del cuadro clínico de los pacientes que presentan la difteria respiratoria? Vamos con la difteria respiratoria. Va a haber lo que es fiebre baja o febrículas, también que no va a exceder los 38,5 grados Celsius. Va a haber lo que es debilidad, disfonía, cefalea, o sea, dolor de cabeza en el individuo, y el signo clínico preponderante que puede haber acá es el dolor de garganta. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que va a afectar es la faringe. Por eso cursa como una faringitis. Y si hay afección de las amígdalas palatinas, entonces se le va a llamar una faringoamigdalitis, ¿sí? ¿Qué se caracteriza en los cuadros de difteria? Es la formación o el aparecimiento de lo que es una pseudomembrana. Una pseudomembrana que casi siempre está en la región faringoamigdalina, y para ser más específicos, casi siempre está presente en el fondo de la faringe, en el paladar blando y en la úvula. Pocas veces, pero puede pasar, puede irse también a las amígdalas palatinas, pero no es lo habitual. Entonces, el color de esta pseudomembrana es característico, es un color blanco grisáceo. Primero evoluciona, pues va teniendo varios cambios de color a medida va evolucionando la enfermedad. Primero se torna blanquecina, después pasa a un color blanco grisáceo, e incluso después puede pasar a un color negruzco o verdoso a consecuencia de la necrosis que está sucediendo a nivel del tejido o de la mucosa. ¿Qué constituye esta pseudomembrana? Está constituida por leucocitos, fibrina, restos de células epiteliales muertas y bacterias, ¿verdad? Entonces, todos esos son los constituyentes que forman lo que es esta pseudomembrana.
Se desarrolla a consecuencia, obviamente, de la presencia de la toxina que se está sintetizando a nivel de esa región. El color ya lo mencionamos. La textura, fíjense que es una textura dura, que mencionan los libros como que fuera cuero, y que cuando se quiere quitar o desprender esa pseudomembrana, porque se quiere mandar para el laboratorio o para el cultivo, por ejemplo, cuando se desprende hay sangramiento de la mucosa, porque es muy firme y muy adherente a la mucosa respiratoria, la mucosa oral. Entonces, eso es muy característico de estas pseudomembranas propias de la difteria, cosa que no va a ocurrir con otras formaciones de pseudomembranas en la boca. Porque hay faringitis, por ejemplo, causadas por el virus de Epstein-Barr, en algunos casos de mononucleosis infecciosa, en donde hay formación de pseudomembranas, pero son pseudomembranas blanquecinas, y esas son desprendibles, pero no van a causar el dolor o el sangrado o la hemorragia que puede causarse en la difteria. En casos complicados, la membrana se puede extender, ya no solamente quedar en la región posterior de la faringe, puede comprometer la nasofaringe, es decir, puede ir subiendo hacia la nariz, o en el peor de los casos puede ir descendiendo hacia la faringe, laringofaringe y laringe. ¿Vean? Entonces, si esa pseudomembrana llega a extenderse hacia la laringe, entonces va a causar lo que es disfonía, ¿verdad? Y ya se le consideraría una difteria laringea, y a eso ya es una complicación grave, ¿verdad? Porque ya prácticamente ya estaría comprometiendo las vías respiratorias como tal y la respiración del paciente. Ahora, es importante que sepan tener en mente cómo yo puedo clínicamente tal vez saber si esa faringitis o faringoamigdalitis es causada por difteria o tal vez por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. La primera es dónde está afectando. Las faringoamigdalitis casi siempre por Streptococcus pyogenes afectan las amígdalas palatinas, estas de acá. Y habíamos dicho que en la difteria, ¿dónde afecta? Paladar blando, la úvula y la región posterior de la faringe, o sea, el fondo de la garganta, por así llamarlo. No hay tanto compromiso de las amígdalas. Lo otro es el color. Habíamos dicho que la pseudomembrana en la difteria de color blanco grisáceo, y en las por estreptococos beta hemolíticos del grupo A, la formación de esas membranas mucosas, de esas pseudomembranas que pueden haber son blanco amarillentas, porque son purulentas, ¿sí? Otra situación también es la presencia de fiebre, porque en las faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A es característica la fiebre, hay fiebre, en cambio en la difteria no hay, o si hay es leve. Entonces todas esas situaciones le pueden servir a usted como médico para ir orientando a la probable etiología pues de esa faringitis. Ahora, ¿qué más se puede ver acompañado en casos más graves de faringitis causada por Corynebacterium difteria? Es la aparición también de linfoadenopatías, ¿verdad? Pueden ser linfoadenopatías que pueden estar afectando ganglios linfáticos cervicales anteriores, pueden ser submandibulares, ¿verdad? O pueden ser ganglios linfáticos amigdalinos, afectando casi siempre pues toda esa región próxima a lo que es a la garganta. Puede haber una fascie que se le denomina cuello de toro, que no es más que la aparición de un edema en la región submandibular y peritraqueal de los niños más que todo, ¿verdad? Y que se considera de mal pronóstico. Junto con la aparición de disnea, el cuello de toro
y la disnea como tal es de mal pronóstico en los niños. Ahora, esta aparición del cuello de toro a consecuencia de ese edema puede ir acompañado de mal aliento, disfonía y una respiración ruidosa. Ahora, si hay manifestaciones de carácter sistémico en los individuos, fíjense, esa consecuencia de la circulación de la toxina. La bacteria no pasa al torrente circulatorio, lo que pasa es la toxina. Ahora, puede dar manifestaciones de carácter sistémico causando lo que es debilidad, arritmias e insuficiencia cardíaca congestiva. Fíjense que esos receptores que mencionábamos de la toxina, ese receptor, ¿cómo se llamaba? Factor de crecimiento epidérmico, asociado o relacionado a la heparina, se encuentra preponderantemente más que todo a nivel del corazón, de los nervios y de los riñones. Entonces por ahí viene la relación que va a tener con las manifestaciones sistémicas. Y las complicaciones que presentan esta enfermedad, más que todo, la más común de todas, es que haya obstrucción de las vías respiratorias, ya sea porque la pseudomembrana ha avanzado hasta la laringe o porque la pseudomembrana se ha desprendido de la orofaringe como tal. Entonces, más que todo en los niños es una complicación muy severa, porque si esa pseudomembrana se desprende, ¿qué va a pasar? Va a ocluir las vías respiratorias del niño y lo va a asfixiar. Entonces los niños son más propensos en particular. Ahora, ¿qué otras complicaciones pueden estar asociadas a los cuadros de difteria respiratoria? Son la polineuropatía, por lo mismo que mencionábamos que la toxina tiene tropismo por las neuronas, en donde va a dar un proceso de desmielinización en las neuronas, y una miocarditis que puede cursar pues como una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? O como una cardiopatía dilatada, ¿verdad? O con la presencia de arritmias. Entonces, así se va a poder evidenciar que probablemente pues esté en un proceso pues de miocarditis causada por una complicación de la difteria. Estas manifestaciones son más tardías, ¿verdad? Y en el caso de la polineuropatía puede llegarse a presentar de 3 a 5 semanas después de la aparición de los primeros síntomas. Si ustedes se fijan, ¿qué va a suceder? Más que todo son trastornos a nivel de los nervios de los pares craneales. Puede haber lo que es disfunción autonómica también a nivel vulvar, causando lo que es hipotensión en algunos individuos. Y todas las manifestaciones pues que ustedes ven acá relacionadas a esa polineuropatía. Pueden haber más complicaciones también poco habituales como la neumonía, la insuficiencia renal, la encefalitis, infarto cerebral, embolia pulmonar y enfermedad del suero en el caso de que el paciente esté en tratamiento con un antisuero contra la toxina de la difteria. En donde, ¿qué pasa? Se forman los que son inmunocomplejos con la toxina, con ese antisuero, y se depositan en la microvasculatura, pues causando una vasculitis que se presenta prácticamente en la piel, ¿verdad? Como en forma de petequias. Pero esto es a consecuencia del tratamiento que se realice ¿con qué? Con una antitoxina, ¿verdad? Sí, la antitoxina, cuando hablemos de antisueros, estamos hablando de anticuerpos, ¿verdad? Eso es sinónimo de anticuerpos. La difteria cutánea, que es poco habitual, pero si se llegara a presentar, más que todo es a nivel de miembros inferiores, ¿verdad? En las extremidades, en cabeza y en tórax. También puede haber formación de pseudomembranas, hay desprendimiento necrótico y lesiones en úlceras en sacabocado, ¿verdad? Es una dermatosis variable, pues que si no se hicieran quizás los estudios microbiológicos, difícilmente podríamos saber si es causada por Corynebacterium diphtheriae. El diagnóstico de laboratorio para la difteria, más que todo, se pueden hacer
a través de los cultivos, como del cultivo de exudado faríngeo, en donde se deben de utilizar dos medios de cultivo para poder aislar el agente, el medio de Tinsdale o el medio de Loeffler. Ojo, también debe de indicarle al laboratorio que tiene sospecha de difteria, porque si no le dice que lleva sospecha de difteria, ese exudado faríngeo que manda al laboratorio, no van a sembrar estos medios de cultivo y difícilmente el agente va a poder ser aislado. Y en el caso de la difteria cutánea, pues lo que se mandará al laboratorio es un cultivo para secreción, ¿verdad? Para pues establecer el diagnóstico diferencial de otras dermatosis de diferente etiología. Algunos, vamos a ver, espérenme, 5 minutos, vamos como carreta en bajada, ¿ya? Aspectos epidemiológicos clave, que es una enfermedad que afecta sobre todo a niños y adultos jóvenes no inmunizados. Se transmite a través de los aerosoles, ¿verdad? Que estén en estrecho contacto, ¿verdad? Persona a persona. Al igual que la tosferina, el único reservorio que se conoce pues es el humano, y existen una serie de factores de riesgo que pueden desencadenar brotes en algunas regiones en donde haya pacientes con alcoholismo, nivel socioeconómico bajo, condiciones de hacinamiento, y algunos dicen que también tiene origen étnico asociado, ¿verdad? Como los nativoamericanos, que tienden a padecer un poco más los casos de difteria respiratoria. La mayoría de casos casi siempre están en los continentes más pobres. Bueno, aunque ese es pobre también, pero hay otros que están peores que nosotros, ¿verdad? Como en el caso de África y Asia, ¿verdad? Muy a menudo las cepas aisladas, pues a nivel de que causen infecciones cutáneas, carecen del gen que codifica la toxina de la difteria, ¿verdad? Y ojo, en regiones tropicales se presentan más los cuadros de difteria cutánea que los de difteria respiratoria. La difteria respiratoria se menciona que es un poco más frecuente en países con climas templados. Para la prevención, al igual que la tosferina, habíamos dicho que es muy importante lo que es la administración de la vacuna, que ustedes me pueden dar cátedra de eso porque creo que en comunitaria la ven, ¿verdad? Y me pueden decir con el esquema nacional de vacunación en qué vacunas va para la prevención de la tosferina y en cuál va para la prevención de la difteria. Ambas están en la misma vacuna. Ahora, este esquema lo traigo porque es la norma que da la CDC de Atlanta. Y la CDC de Atlanta es un ente pues casi todo a nivel regional que dictamina algunos patrones que en teoría no todos los países están obligados a cumplirlos, pero El Salvador no se escapa, a veces sí los cumple, ¿verdad? Y tenemos los 3 tipos de vacuna que recomienda para la prevención de la difteria y de la tosferina. Ahora yo les voy a dejar para que se lo aprendan, ¿verdad? En qué etapa de la vida es que se recomienda cada una de estas vacunas. Aunque creo que en una discusión lo vamos a ver, si más no me equivoco, ¿verdad? Lo que es la parte del esquema de vacunación. Claro que sí, yo le puedo preguntar, porque están dentro de los objetivos de la clase, la prevención de las enfermedades. Yo le puedo preguntar en qué etapa de la vida recomiendo esta, o esta, o esta. O cuál es la diferencia en esta, esta y esta. Fíjense que todas las que llevan letra pequeña quiere decir que están en concentraciones mínimas. Las que están en letras mayúsculas están en concentraciones mayores. Y esta A viene de acelular, más que todo a la parte de la tosferina, que esta P viene de pertussis, ¿verdad? De la tosferina. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Si tienen alguna duda, pues yo con gusto las puedo solventar en el departamento y les agradezco por su atención.